Hola, buenos días a todos. Buenos días, profe Carlos. ¿Qué tal están? ¿Todo bien? Sí, profe. Buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Todo bien, profe. Todo bien, ¿verdad? Ok. Ahorita, 7 nada más conectados, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con este segundo parcial. Espero que en el primero les haya ido bien a ustedes que están conectados, ¿verdad? Si salieron un poquito bajitos, pues hay que ponerle más empeño. Si no mandaron alguna tarea, todavía me la pueden mandar. Yo hasta el viernes voy a subir notas al SAS. Entonces todavía lo podrían hacer. Este parcial bueno, ya pudieron ver el material que les mandé. Me imagino que ya lo vieron. Trata sobre, es pura geometría. Trata sobre paralelismo, ¿verdad? Dice unidad 3, paralelismo. En primer lugar, ¿alguien sabe qué son rectas paralelas? ¿Qué idea tienen de, digamos, de rectas paralelas? ¿Qué serán? Esta recta que forma esta pizarra con esta de abajo, puedo decir que son rectas paralelas, digamos, están paralelas. Están a la misma distancia una de la otra. Nunca se cortan por más que se les prolongue, así como las vías del tren, ¿verdad? Las líneas férreas, ustedes tal vez no las han visto, pero sí en películas, ¿verdad? Las líneas férreas nunca se cortan, son rieles que van paralelos. Entonces, esos son las rectas paralelas, las que siempre están a la misma distancia una de la otra. Nunca se cortan, ¿verdad? Bueno, vean por favor ahí en su libro, en el material que les mandé, dice sección 1, rectas paralelas y transversales, ¿verdad? En la primera página. Digamos, si yo tengo, fíjense que para esto necesitan tener reglas, por lo menos una regla y una escuadra. Si yo tengo esa recta que le voy a llamar recta M, las rectas normalmente se nombran con letras minúsculas. Puede ser así, recta, esa es la recta M. O a veces la representan usando dos puntos. Le colocan aquí un punto A. Entonces aquí dicen recta AB. Entonces esas son dos maneras de representar rectas. Pueden usar dos puntos de la recta y colocarles sobre esos dos, sobre las dos letras, esa flecha en doble sentido, o simplemente decir la recta M. ¿Verdad? Pueden usar cualquiera de las dos maneras para representar. Entonces, para que una recta sea paralela a esa, tiene que tener prácticamente la misma inclinación. Sí, tienen que tener, tienen que estar a la misma distancia una de la otra. Tiene que tener el mismo tamaño. Bueno, ahí ya no, fíjese, el mismo tamaño no. Porque de hecho las rectas son infinitas. O sea, no tienen un tamaño definido. Yo puedo poner, digamos, una recta aquí. Así. Yo la puedo hacer así. Y le puedo llamar recta N.
Pero yo no puedo decir que la recta N es mayor que la recta M, ¿no? ¿Verdad? En sí las dos son iguales, aunque usted mire más pequeña una que la otra. Pero yo puedo decir que las dos son iguales porque las dos son infinitas. Ahora, lo que sí puedo decir que la recta M es paralela a la recta N. Este símbolo significa paralelo. Entonces, ahí sí puedo decir que las dos rectas son paralelas, ¿verdad? Son paralelas. No es una más grande que otra, simplemente son paralelas. Están a la misma distancia una de la otra. Si le llamo a esta C y a este le llamo D, también puedo decir entonces que la recta AB es paralela a la recta CD. Así. Entonces la Usted sí- diferencia es la distancia que están separadas. Así se identifican. Si la distancia de separación es la misma, entonces puedo decir que las dos rectas son paralelas, ¿verdad? Cuando están a la misma distancia, es decir, que viene usted y mide por aquí, y ya mide, digamos, 2, y mide aquí, y le va a dar igual 2. O sea, la misma medida le va a dar, no se acercan nunca. Ahora, las que se cortan ya serían como transversales, ¿verdad? Que serían el otro tipo. Ya las que tienen un corte. Estas son paralelas. Bien, continuemos. Dice, bueno, ya hay un dibujo en el material que les mandé, hay un triángulo, ¿verdad? Hay un triángulo y dice, no, sería bueno hacerlo para que lo vayan. Sale algo así. Ahí sale con líneas punteadas. ¿No? Bueno, así sale sombreado en azul la parte de abajo, ¿verdad? Y dice, las rectas L y M se cortan en un punto. Dice. Las rectas L y M se cortan en un punto. ¿En cuál punto? Esta es la recta L. Y esta es la recta M. Se cortan en un punto. Digamos, en este punto es donde se cortan las dos rectas. Dije, observe la siguiente figura. Si se prolongan los dos lados del trapecio, ahí es la otra figura, ¿va? Ya si vengo yo y corto este triángulo, lo que se me forma aquí es el trapecio. Y si yo prolongo esta línea, y de aquí, entonces veríamos que estas dos son paralelas. Vamos a llamarle a esta recta N y la recta O. N es paralela con la recta O. Estas dos siempre van a estar a la misma distancia por más que se les prolongue. En cambio, la recta L y la recta M, esas se cortan en un punto. Entonces puedo decir que la recta L y M son transversales. L y M son transversales, N y O, que son las rectas de la base y esta, serían paralelas.
Luego dice, dos rectas que se cortan en un punto no son paralelas. Luego le hablan del símbolo, lo mismo que hemos estado discutiendo. Hay un ejemplo 1. ¿Quedó claro eso de las rectas paralelas y no paralelas? Sí, profe. Que es lo más importante, ¿verdad? Saber reconocer cuando una recta es paralela con otra. Si a usted, por ejemplo, le piden, le dan una recta y le dicen que trace una línea paralela, trace una recta paralela a esa otra, le dicen, bueno, usted lo puede usar simplemente con la regla y con la escuadra. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tiene esa recta, ¿verdad? Entonces usted con la escuadra va a tratar de colocarla más o menos ahí. Aquí no me va, tal vez aquí queda. Tengo problemas con el espacio. Vea, por ejemplo, lo que hace usted es esto, ¿no? Coloca la regla así en una posición donde abarque la recta M y luego solo la desliza para donde usted quiera. Mire, desliza la escuadra y aquí prácticamente puede trazar la recta paralela. Digamos que esta sea la recta N y LN paralela a L. Entonces, esa es la manera de trazar dos rectas paralelas. Por si les piden, ¿verdad? Le dan una recta y usted ya sabe cómo trazar la paralela. Para el caso, bueno, ahí le explican ahí trazar rectas paralelas que pasan por un punto en el ejemplo, ahí en la siguiente página. Ahí hay formas de trazar rectas paralelas, ¿verdad? Bueno, llegamos entonces al ejercicio 1.1. Ya saben, como siempre, la teoría me la copian en su cuaderno, ¿verdad? Las partes sombreadas en amarillo, los dibujitos, ¿verdad? Qué bueno ver un dibujito bien hecho. Y todos los ejemplos resueltos. Ya después se encargan de hacer nada más los ejercicios. En el ejercicio 1.1, vamos a ver si no van a tener problemas. Dice en la figura de la derecha, dice, indique qué rectas son transversales a las rectas P y Q. Y en la B dice, usando el símbolo de paralelismo, indique qué rectas son paralelas. Y ahí le dan una figura. Vamos a hacer una similar aquí para que... Solo que yo la voy a hacer un poco a mano porque no... Bien, así con la regla, no me da muy pequeña esta pizarra para... Usted puede observar que aquí le ponen una flechita en medio, ¿verdad? Cuando usted vea esa flechita, como en ese dibujo del ejercicio, eso significa que las rectas son paralelas. Usted, sin necesidad de que usted mida, usted ya sabe que son paralelas porque tiene esas dos flechas en el interior. Y luego aquí vamos a dibujar algo así. Y a esa le vamos a poner otra letra. Y otra por aquí. Vamos a ver si lo entendieron. Entonces, díganme en esa figura, ¿cuáles son las rectas paralelas? M y N. M y N, muy bien. M paralela con N. Ahí lo van a identificar ustedes clarito.
Entonces, ¿cuáles son las transversales que serían eso? Indique qué rectas son transversales a las rectas P y Q. ¿Cuáles son las rectas transversales a P y Q? ¿Cuáles son las transversales a P? Esta es la recta P. M y N. Las transversales son M, N y Q. N y Q también, ¿verdad? Sí, porque la recta Q también corta a la recta P. Entonces también es transversal. ¿Y cuál es transversal la Q? P, M y N. Ajá. P, M y N. Bueno, eso es lo que tienen que hacer en ejercicio 1.1. Pueden ver que está muy fácil, ¿verdad? Muy fácil determinar ahí en esa figura cuáles son las rectas paralelas y cuáles son las transversales. Bien, punto. Vamos a ver la sección 2. Ahí le hablan de ángulos formados por dos rectas y una transversal. Y relación entre ángulos correspondientes. Esta parte es bien importante. Fíjense. Esta parte es bien importante. Vamos a hacer dos rectas cualesquiera. A ver, ¿hay dos rectas paralelas ahí? No. No, ¿verdad? Porque si yo prolongase esta recta, va a llegar un momento en que se van acercando y va a haber un momento en que se van a cortar. Entonces no son paralelas. No son paralelas. Pero bien, ahí tengo dos rectas cualesquiera. Más adelante vamos a ver la relación que hay cuando las rectas son paralelas. Ahí no. Ahí todas son así. No hay rectas paralelas. Entonces ahí puede ver que se forman lo siguiente. Ahí le hablan de ángulo interno, ¿verdad? Primero, veamos, este sería el ángulo B, que realmente puede ser cualquier letra, ahí no importa. En el libro dice, vamos a respetar lo que es el libro B, C. Y aquí sale una E. Esos ángulos se les llama ángulos internos, ¿verdad? Porque están por dentro, ¿verdad? Están por dentro de estas dos rectas transversales. ¿Ya? Miren, por dentro. Entonces son ángulos internos. El ángulo B, el ángulo C. Nada más que para representar ángulos vamos a usar esto. Ángulo B, ángulo C, ángulo E y ángulo H son ángulos internos. ¿Cuáles serían los externos? Los que están afuera de las Ya los que líneas. van afuera, los que van por fuera de estas dos transversales. Entonces ya sería aquí, digamos, A. Aquí sería D, C y D. F, E. Bueno, entonces los ángulos A, ángulo D, ángulo F y ángulo G son externos. Bueno, esos son los ángulos entonces internos y externos.
Ahora bien, hay más correspondencias. Yo puedo decir que los ángulos alternos externos y hablar de ángulos alternos internos. Bueno, por ahí primero entonces solo tengo los internos y externos, ¿verdad? Ahora, alternos, ¿qué será alterno? Alterno es que uno esté del lado izquierdo de la recta P y el otro está a la derecha de la recta P. A eso se le llama alterno, ¿ya? Por ejemplo, el A es alterno con el G, pero también es alterno con el H y también es alterno con el C, ¿verdad? O sea, si uno está, todos estos ángulos A, B, E, F son alternos con el D, el C, el H. Alterno entonces es que estén al otro lado de esta transversal P, ¿sí? Entonces, pero hay especiales, ¿verdad? Digamos, está el ángulo alterno externo. Ojo, ¿verdad? Que los ángulos alternos externos no tienen que ser contiguos. Contiguo es que esté al par, ¿verdad? Por ejemplo, el ángulo A y el D. Esos no, porque son consecutivos. Los dos son externos, ¿sí? Pero no tiene que ser consecutivo, no tiene que ser contiguo. Entonces el otro ángulo alterno externo sería el G. ¿Bien? El A con el G. ¿El D con quién? El D con el F, ¿verdad? Esos son los ángulos alternos externos. A y G. Y el ángulo D con el F. A eso se le llama ángulos alternos externos. Y luego tengo los ángulos alternos internos. ¿Cuáles son los ángulos alternos internos? Para que sea alterno, pues ya saben que tiene que estar uno a la izquierda y otro a la derecha de la recta P. Y para que sean internos, pues solo puede ser BC, E y H. No pueden ser estos de afuera. Pero como no puede ser consecutivo, entonces el B va a ser interno con el H, ¿verdad? Entonces vamos a escribir aquí ángulo B y ángulo H. Esos serían los ángulos alternos internos. ¿Y el C con quién? ¿Con quién es alterno interno el ángulo C? Con el E. Con el E, muy bien, perfecto. Está en clase, ¿verdad? Con el E. Esos son entonces los ángulos alternos externos y también los ángulos alternos internos, ¿verdad? Ahí hay ejemplos en su libro, cuando los esté copiando en el cuaderno, los ejemplos, vaya analizándolos para que vaya reforzando esto que estamos diciendo en la clase, ¿verdad? Vaya analizándolo, no se limite solo a copiar, así no, vaya analizando. Entonces, miren, nos encontramos con el ejercicio 1.2, que está en la página, ¿qué página es esta? La 44. Ejercicio 1.2 dice, observe la siguiente figura, completa los incisos. Mire, ahí está una figura. Entonces usted solo tiene que completar todo lo que le piden ahí. ¿Cuáles son los ángulos internos? ¿Cuáles son los ángulos externos? Luego le dije dos pares de ángulos correspondientes y etcétera, ¿verdad? Espero que les haya quedado muy claro.
Bueno, ahí tengo una figura. Los ángulos solo los he nombrado por números. Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver Génesis Santelis. Génesis Santelis. Mande. Dígame, Génesis, por favor, cuáles son los ángulos internos ahí. Los internos Ajá. del, no sé, vamos a ver, está el 3, el 1. Ajá. Muy bien, Génesis. El otro es el 5 y el 8. Bueno, el 3 me lo dijo bien, el 5 también me lo dijo bien. ¿Quién le quiere ayudar a Génesis? Además de 3 y 5, ¿cuál el otro? 3, 4, 8. 5 y 6. Perfecto. 3, 4, 5 y 6. Los internos, muchachos. Solo imagínense que vaya, imagínense. Imagine usted que esta sería algo cerrado. Los internos son los que van por dentro, que van a estar adentro de estas dos rectas transversales. 3, 4, 5 y 6. Esos son los internos. ¿Me entendieron? Interno. Sí. Vamos a ver entonces. A ver. Daniel Silva. A ver, Daniel. No me contesta Daniel, no me escucha. ¿De qué, profe? Daniel, dígame cuáles son los ángulos externos. El 1, el 2, el 7 y el 8. Muy bien, Daniel, los felicito. Está muy bien en clase. Shelby. Hola, Shelby. Shelby, dígame ahí cuál sería el ángulo, cuáles son los ángulos alternos externos, Shelby. Ahí sería los ángulos externos. Ya. Alternos externos. Alternos externos. No, le está haciendo nada. ¿Cuáles son los externos, Shelby? No sé. No está poniendo atención entonces. Álvaro. Ay, qué calor, padrecito. Álvaro. Mande. Álvaro, dígame cuáles son los ángulos alternos internos. ¿Cuáles son los alternos internos, Álvaro? ¿Alguien que le ayuda a Álvaro entonces? Profe, Ajá, dígame. el 8 del 1. El 8 y el 1. Ah, pero esos son alternos externos, ¿va? 1, Sí. 8. ¿Y cuál sería el otro alterno externo? El 2 y el 7 y 2. 2 y el 7, muy bien. En cambio, los alternos internos para todo, ¿verdad? Fíjense bien, alternos internos. El del 3, ¿cuál es el alterno interno? El El 6. 6. El 6. ¿Y el del 4? 5. El 5. Eso es todo. ¿Cuáles son los externos? Los que están por fuera. 1, 2, 7, 8. ¿Cuáles son los internos? Los que van por dentro. 3, 4, 5, 6. ¿Cuáles son los alternos externos? 1, 8, 2, 7. ¿Cuáles son los alternos internos? 3, 6, 4, 5. De eso se trata entonces el ejercicio número 2. En esa figura solo tienen que ir completando toda esa información, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar. Ahora vamos a hablar de las rectas. Siempre la misma relación, solo que vamos a hablar de las rectas que son cuando las dos rectas son paralelas. Aquí M y N no son paralelas. Ajá, pero ¿y si lo son? Si M, ese es el marcador invisible. M, N,
Ya con solo ver ese signo, usted sabe, ese símbolo, ya usted sabe que las rectas son paralelas. O si le dicen, ¿verdad? Aquí si le dicen si M es paralela con N y tenemos una transversal aquí P, entonces siempre se forman los mismos pares de ángulos, ¿va? Siempre van a haber 8 ángulos internos ahí. Siempre van a haber 8 ángulos internos. Siempre voy a tener aquí. Vamos a ponerle otras letras ahora. Vamos a ponerle A, B, D, E, F, E y H. Si las dos rectas son paralelas, vamos a tener lo siguiente aquí. Fíjese bien. Los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos son congruentes. Miren, escriban esto. Si M es paralela con N, el ángulo A, o escriban en general, los ángulos alternos internos son congruentes. ¿Qué significa congruente? ¿Qué tienen? Son ángulos que tienen la misma medida, Cuando le dan ángulos congruentes que tienen la misma medida. Entonces, puedo decir, ¿cuáles son los ángulos alternos internos? Sería el ángulo C con ¿quién? F. El ángulo C es congruente con el ángulo F. Ahí esto significa, ¿eh? Ángulo C congruente con ángulo F. Ángulo D congruente Con con el E. el ángulo E. Y también puedo decir que los ángulos alternos externos son congruentes. Entonces, ¿cuáles son los alternos externos? El A con el H. H. Ángulo A congruente con el ángulo H. Y también puedo decir que el ángulo G es congruente con el ángulo B. Bueno, esas son las relaciones que hay entre los ángulos alternos internos y alternos externos cuando las rectas M y N son paralelas. Ojo, ¿verdad? Que en los ejemplos anteriores yo no puedo decir que son iguales porque las rectas no eran paralelas, pero aquí sí. Entonces repito, si las rectas son paralelas y están cortadas por una transversal, los ángulos alternos externos son congruentes y también los ángulos alternos internos son congruentes. ¿Ya? Además, aquí se forman otros ángulos. Puedo decir, puedo hablar de los ángulos correspondientes, ¿verdad? ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Bueno, los ángulos correspondientes son los que están en el mismo lado de la transversal. O sea, tiene que ser en el mismo lado. Pero no pueden ser, consecutivos ni tampoco puede ser uno externo, pueden ser dos externos. Tiene que ser uno interno y otro externo. ¿Ya? Así se saben cuáles son los correspondientes. Tiene que ser uno interno, ¿verdad? Tienen que ser los dos, por ejemplo, este con este o este con este. Tiene que ser uno externo y el otro interno. Pero no puede ser consecutivo. Yo no puedo decir que A y C son correspondientes, no. Pero sí, el ángulo A es correspondiente con el ángulo E.
ángulo A y ángulo E son correspondientes. De C, ¿cuál sería el correspondiente? G. C con G. Ángulo C y ángulo E son correspondientes. ¿Cuáles otros hay? ¿Cuáles otros hay correspondientes? M y N y F. M y F. Muy bien. M y F. ¿Y los otros? D y H. D y H. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Junior Alexander Maradiaga Godine. Junior Alexander. Junior Alexander ha estado bien participativo el día de hoy. Entonces, Junior se va a ganar 5 puntos hoy. Mire, los que me participen en las clases siempre van a ganar 5 puntos. Junior ya lo lleva. Como los exámenes normalmente, bueno, los exámenes deben valer 35. Yo se los puse a 30 para ver si no salían tan mal, ¿eh? Pero el del segundo parcial sí vale 35. Normalmente tenemos entre 8 y 7 clases Zoom en el parcial. Imagínense que Junior participe toda la semana. ¿Cuántos puntos acumula Junior? En 7 semanas haría 35. Entonces, ¿qué le diría a Junior yo? Junior, hoy no va a hacer examen, tiene todos los puntos. ¿Ves? Y Junior ya tiene ahorita 5. Entonces, de esa forma los demás pueden hacerlo. Cada participación que sea buena participación, que yo le voy a ir diciendo, ya tiene 5 puntos y se lo voy a ir anotando. Ya Junior, ya mire, ya tiene 5 sobre 100. Y ya cuando Junior llene 7 casillas, ya él no va a hacer examen porque ya lo va a tener. Pues me está demostrando que está aprendiendo. ¿Para qué? ¿Para qué en un examen me va a responder, me va a demostrar que aprendió? Si lo está haciendo en las clases, pues. Yo veo que él está bien enfocado. Tienen que hacer todos, muchachos. Todos tienen que estar bien enfocados y participar. Bueno, casi se me va el tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son? Bueno, ya dijimos los correspondientes, ¿verdad? Entonces puedo decir que todos los ángulos correspondientes son congruentes. Son congruentes. Entonces puedo decir que el ángulo A es congruente con el ángulo E, o sea que miden lo mismo. El ángulo D es congruente con el ángulo H, que miden lo mismo. Entonces de eso se trata esa parte del libro, ¿verdad? Entonces, muchachos, ahí nos quedaríamos por hoy, ¿verdad? Como queda una parte todavía pendiente del material, vamos a tener que reunirnos el viernes para terminar, ¿verdad? El viernes vamos a hacer una reunión a la misma hora. Yo creo que ese día no tienen clase, ¿verdad? No. Entonces ahí les voy a mandar la invitación el viernes para que terminemos esta parte.